Quiero que podamos recordar lo que estuvimos viendo el martes. Estamos en un momento de esta historia muy importante, porque estamos en el punto en el que el pueblo de Israel ha entrado en una de sus mayores crisis. Recordemos en qué consistió esa crisis. En que por causa del pecado de uno de sus reyes, el rey Salomón, hijo de David, por la tribu de Judá, la nación se dividió en dos. O mejor, Dios dividió a la nación en dos. Recordemos que un reino dividido contra sí mismo no prospera. Y esto precisamente pasó con la nación de Israel, tristemente. Debido al pecado de Salomón, el Señor dividió el reino. Ese reino que había disfrutado de unidad, que había disfrutado de paz, ahora el Señor lo está dividiendo. Y así Israel ahora quedaría en un reino situado en el norte llamado Israel y un reino situado en el sur llamado Judá. Ahora recordemos que ese antiguo tabernáculo ahora es un templo, como les recordaba, en un lugar fijo, y ese lugar fijo fue Jerusalén. Y Jerusalén hizo parte del reino del sur, por lo cual en la historia el reino del sur fue más fiel al reino del norte. Pero a pesar de tener más privilegios, de tener el templo donde podían acercarse a Dios para pedir el perdón de sus pecados a través de fe, sacrificio, derramamiento de sangre, a pesar de esto, el sur también finalmente sucumbió ante la idolatría, al abandono de Dios. Ahora, recordemos que tanto el reino del norte como el reino del sur fueron objeto, que fue lo que estuvimos viendo el martes, fueron objeto de un intenso mensaje de parte de Dios, un mensaje misericordioso de parte de Dios a través de profetas. Profetas que hablaron tanto al reino del norte y al reino del sur, recordemos, llamándoles al arrepentimiento por su abandono de Dios, por su incredulidad, por sus idolatrías. Así que los profetas tuvieron dentro de sus distintas misiones llamar al arrepentimiento al pueblo de Dios, pero también advertir inminente juicio venidero. Estos profetas tuvieron también la misión de decirle tanto a los habitantes del reino del norte como los del reino del sur que si no se arrepentían, iban a sufrir las consecuencias, iban a ser destruidos. Pero parte de su misión también fue, tercera misión, ampliar de manera significativa, enriquecedora, la información acerca del libertador venidero. Y es ahí donde empezamos a hacer énfasis desde el martes, este martes que pasó. Porque empezamos a mirar qué dijeron los profetas, que no fue dicho en otras épocas atrás desde Adán, acerca de el libertador prometido. Recordemos que aunque el Salvador, el libertador, fue prometido desde el Edén, Adán y Eva, y de ahí a todas las generaciones, por una línea muy particular de descendientes. Sin embargo, en la peor crisis de esta nación de Israel, cuando está dividida, es cuando más detalles acerca del libertador se dan, a través de profecías. Así que estamos analizando algunas de esas profecías que nos ayudan a entender cómo en este periodo tan crítico de Israel, estando dividido en dos reinos, el Señor alentó a su pueblo, recordándoles que la venida del libertador estaba pronta. Y la manera en que lo recordó Dios a su pueblo, tanto en el norte como en el sur, fue a través de profecías que preanunciaban aspectos de la vida y obra del libertador venidero. Alcanzamos a revisar 3 profecías el día martes.
Recordemos, una de esas profecías que se anunciaron el día martes fue que una señal sería contundente y evidente en cuanto a la llegada de ese libertador. Una virgen concebiría. Y recordemos que las vírgenes no conciben. Una mujer que concibe ya no es virgen. En eso consiste el poder de esa señal, en que una virgen concebiría y daría a luz a alguien que recibiría el nombre de Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. De allí vimos entonces que en esta profecía muy claramente se nos muestra que el libertador venidero va a ser 100% hombre, pero va a ser también 100% Dios. También vimos que va a nacer este libertador para ser rey y que cuando se establezca como rey, su reino no va a tener límites. Ahora, lo último que vimos el martes fue una profecía que encontramos en el profeta Isaías, en el capítulo 53. Y quiero que una vez más vayamos allí para mirar algo importante. Vamos a ir a Isaías capítulo 53. Ya lo vimos, pero quiero que recordemos algo importante aquí. Isaías capítulo 53. Versículo 7 dice así: angustiado él, recordemos que esta es una profecía acerca del libertador venidero, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En esta profecía, al libertador se le compara con un cordero, con una oveja que se entrega inocentemente a aquellos que le asesinarán. Ahora, lo llamativo de esto es que si ustedes recuerdan el versículo 4, al final del versículo 4, realmente está quién heriría a este libertador venidero. Versículo 4 dice así: y nosotros le tuvimos por azotado, es decir, el libertador venidero, por herido de quién. Ahí está muy claro: herido de Dios y abatido. Herido de Dios y abatido. Y esto nos evoca algo que pasó en el Edén con Adán y Eva. Recordemos que Adán y Eva trataron de solucionar el problema de su pecado a su manera, haciéndose hojas de higuera. Recordemos que fueron rechazados por Dios, pero no eternamente, porque Dios les dio provisión para vivir eternamente. Y esa provisión quedó simbolizada con pieles de animales, probablemente de corderos, que Dios mismo tuvo que herir. Recuerden aquí el verso 4, herido por Dios, dice ahí, o herido de Dios. Así como esos corderos en el Edén fueron heridos por Dios para cubrir a pecadores como Adán y Eva. Así que lo que queda expresado con claridad en ese evento del Edén, en esta profecía, es que en esta entrega es Dios el que hiera a su Hijo, es Dios Padre hiriendo a su Hijo, al libertador venidero, para la salvación de aquellos a quienes este Salvador viene a representar, para su vida eterna. Este hecho es sumamente importante. Aunque van a haber hombres, como dice el versículo 7, que le van a asesinar, sin embargo, quien está planeando todo y quien está llevando a cabo este plan, primero es Dios el Padre. Y Él es el que está dando la solución. Él mismo es el que va a enviar a su Cordero perfecto y Él mismo es quien lo va a herir para la vida del mundo.
Y esto queda muy bien establecido también cuando vemos en el versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, es decir, para que los seres humanos podamos tener paz, el castigo tiene que recaer sobre ese cordero. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga, por su herida, fuimos nosotros curados. Esta profecía, que fue la que vimos de último el día martes, nos enriqueció la visión acerca de este libertador venidero. Pero recordemos que seguimos leyendo las profecías que vienen después, en el mismo capítulo 53, que nos hablan no solamente de su cruenta muerte, no por él, sino la que él recibiría por otros, porque él no fue pecador, pero sí vendría a representar a otros. Sin embargo, no se quedaría en esa trágica muerte, sino que se levantaría y luego se gozaría de ver el fruto abundante de todos aquellos que la Biblia llama en Isaías 53 el linaje de él, de ese Salvador. Todos los salvados, todos aquellos que recibirían vida por causa de ese sacrificio que él llevó a cabo en la cruz del Calvario. En este caso, todo ese sacrificio que él llevaría a cabo como una oveja. Así que todas estas profecías están siendo dadas en el peor momento de Israel, en un momento crítico de Israel, cuando están divididos. Y el objetivo de todas estas profecías es traer ánimo y aliento a este pueblo que ha perdido de su rumbo a Dios, que se han entregado a idolatrías, que se han alejado de Dios verdadero, pero que ahora pueden ver a través de todas estas profecías aliento para su vida y entender que pronto viene el Redentor, el libertador de sus vidas. Y llegamos hasta Isaías 53 viendo cómo esta profecía enriqueció toda esta historia acerca del libertador, su vida y su obra. Ahora bien, quiero que miremos otras profecías importantes acerca de este libertador que se hicieron, vuelvo reitero, en ese periodo tan crítico de la nación de Israel cuando estaban divididos. Así que quiero que por favor me acompañen también al Salmo 22. Allí también hay una profecía, una de varias, que quiero que miremos. En el libro de los Salmos. Vamos a movernos todos en los Salmos. Vamos a ir al Salmo 22. Y quiero que nos ubiquemos en el versículo 16. Salmo capítulo 22 y nos ubicamos en el versículo 16. Salmo 22, 16. Hay aquí una profecía importante acerca de este libertador venidero. Dice el versículo 16, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Analicemos algo ahí. Aquí el salmista que escribe como si esto le estuviera ocurriendo a él. Sin embargo, este es un anuncio profético a la vez que preanuncia lo que va a ocurrir al Salvador venidero. Hombres perversos, y recordemos que los perros en Israel eran considerados animales inmundos, animales impuros. Hombres perversos rodearían a ese Salvador y horadarían, es decir, atravesarían, harían hueco, harían agujero
a sus manos y a sus pies. Esta profecía habla entonces algo de lo que este libertador iba a tener que sufrir. Y quiero que recordemos algo importante, desde Génesis 3:15, en donde aparece por primera vez en la escritura y en la historia el anuncio de un libertador venidero. En Génesis 3:15, después de que el hombre ha caído en pecado, el Señor promete que un descendiente, en particular de la mujer, va a aplastar a la serpiente, que es Satanás, por la cabeza. Pero recordemos que también dice que esta serpiente va a herir en el calcañar o en el talón a este libertador. Ahora, aquí se está describiendo, junto con Isaías 53, parte de lo que va a implicar esa herida que el libertador va a recibir. Recordemos que la herida que el libertador va a recibir no es mortal. Es una herida, pero no es mortal. De esa herida se levantaría. Es una herida en el talón. En cambio, la herida en la cabeza que sufre la serpiente es contundente, es definitiva. Pero la herida en el talón es una herida fuerte, pero recuperable. Y las profecías aquí nos están ampliando mucho esa información, porque nos están diciendo que este libertador va a sufrir cruentamente, pero se va a levantar de la muerte. No va a quedar allí. Y estos detalles nos ayudan a observar cuán cruenta va a ser esa muerte, esa herida que va a tener que recibir ese libertador por causa de salvar a la humanidad que él viene a representar. Así entonces, en el verso 16, se profetiza que las manos y los pies de ese libertador serían abiertos. Ahí hay algo que nos describe cómo sería esa muerte de ese libertador, o lo que rodearía la muerte del libertador. Ahora el verso 17 dice: contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Así que esta profecía nos habla de que iba a quedar, como dice el verso 17, expuesto vergonzosamente frente a la mirada de muchos. Y esta vergüenza, en el verso 17, se nota por los términos: contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Es decir, va a ser un espectáculo bochornoso. Este libertador allí, atravesado en sus manos y en sus pies, como profetizó el verso 16, va a quedar despedazado físicamente y va a quedar expuesto a la vista de muchos, que se escandalizarán con ese espectáculo de sangre y de maltrato físico que van a ver en este libertador. Contar puedo todos mis huesos. Es una manera de decir que va a quedar despedazado. Y también, verso 18, la ignominia de quedar desnudo. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Así que esta profecía habla de la ignominia que va a tener que asumir este libertador. Como nos informó Isaías 53, es una ignominia, es una herida, es una muerte que tiene que asumir, no por sí mismo, porque él es inocente, es perfecto, es sin mancha, pero va a asumirla por aquellos a quienes viene a representar. Recordemos que la paga del pecado es muerte, y la muerte recae de parte de Dios sobre el pecador, enviándole al lago de fuego por la eternidad, o sobre alguien que pueda representar al pecador. Pero ese representante tiene que ser puro, inocente, sin mancha. Así entonces, este libertador venidero, siendo puro, inocente y sin mancha, no morirá por sí mismo, pero sí por los pecados de aquellos a quienes él viene a representar. Ahora, vamos a mirar
Salmo 16, un poco atrás, Salmo capítulo 16, y vamos a mirar una profecía más acerca del libertador. Salmo 16. Versículo 10. Salmo 16, 10. Aparentemente, ustedes leen este salmo y no tienen cómo verificar que realmente esto esté hablando del libertador. Así que yo leo esto para ustedes y ustedes tal vez puedan estar pensando, pero ¿qué garantía tenemos de que en verdad esto está hablando del libertador? Bueno, eso sucede porque estos pasajes que estoy leyendo más adelante en nuestro curso van a aparecer en el Nuevo Testamento. Es decir, escritores del Nuevo Testamento van a tomar estas profecías y van a decir, bueno, el Salvador cumplió esta profecía cuando el profeta dijo tal y tal cosa. Es por eso que estamos leyendo estas profecías, porque luego sabemos que en el Nuevo Testamento se va a revelar lo que realmente y plenamente significaban en cuanto a el Salvador. El verso 10 es uno de esos casos, junto con los demás que hemos estado viendo desde el martes. Versículo 10 dice así, porque no dejarás mi alma en el Seol o en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esta es una preciosa profecía que luego en el Nuevo Testamento se le aplica a Cristo Jesús y que se afirma cumplió Cristo Jesús cuando después de morir resucitó. Así que el libertador venidero iba a morir cruelmente, pero también se iba a levantar, lo cual está profetizado en varias partes de la Escritura, pero particularmente en este versículo 10, en el caso de nuestra lección de hoy, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, no va a quedar como cualquiera de nosotros cuando cualquier ser humano que fallece va a la tumba y allí su cuerpo se corrompe. Allí la corrupción, allí se pudre su cuerpo. No iba a pasar esto con el libertador, porque como dice el versículo 10, es un santo, es decir, hombre perfecto, inocente, sin mancha, Dios 100%, hombre 100%. Y así esta profecía nos habla de que ese libertador, pese a su cruento sufrimiento y a su cruel muerte, iba a levantarse como inocente, como puro, como santo que es. Así que entonces estamos viendo todas estas profecías y vamos configurando en nuestra mente toda esta información que nos ayuda a ampliar nuestro entendimiento acerca de la vida y la obra de este libertador venidero, de este Salvador prometido desde Génesis 3:15. Y todas estas profecías, la gran mayoría de ellas están ocurriendo, recordemos, en el momento de mayor crisis para la nación de Israel, cuando está dividida en el norte y en el sur. Muy bien, sigamos mirando profecías. Vamos a ir a un profeta llamado Miqueas. Voy a darles tiempo para que ustedes ubiquen este profeta, ya que no es un profeta que al parecer buscamos mucho y por eso de pronto va a costar encontrarlo en la Biblia. Miqueas. Voy a darles un tiempo para ubicarlo. Pueden ir a sus índices al inicio de la Biblia y ubicarlo. El profeta Miqueas. Antiguo Testamento, uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Allí lo encuentran. Bien, ustedes me pueden ir confirmando si ya llegaron allí, por favor. Sí, pastor. Perfecto.
Vamos a ubicarnos en el capítulo 5 de Miqueas. Miqueas capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 2 de Miqueas. Este es un versículo muy importante porque es una profecía que también enriquece nuestro entendimiento acerca de este libertador que va a venir. Versículo 2 dice así: pero tú, Belén, Efrata, o fértil, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti, es decir, de Belén, me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. He aquí una hermosa profecía acerca de el libertador venidero, que recordemos, se dio en el tiempo de mayor crisis para la nación de Israel, estando dividida en reino del norte y reino del sur. En este versículo, el Señor está profetizando a través de Miqueas que el lugar exacto en donde nacería el libertador sería una pequeña aldea de Judá en el reino del sur, Belén, Belén de Judá. En esta profecía, entonces, el Señor está añadiendo, sumando gloriosos datos, majestuosa información acerca de este libertador. Y ahora les dice el lugar exacto en donde nacería este libertador, Belén de Judá. Pero hay algo más que se dice acerca del libertador en este versículo 2. No solamente el lugar donde nacería, sino miren la expresión final del versículo 2 de Miqueas 5. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Impresionante profecía. Porque Dios a través de Miqueas está diciendo, el libertador va a nacer en Belén, pero tengan en cuenta que este libertador, antes de nacer, ya existe desde los días de la eternidad. Eso es un poco difícil de asimilar, pero no imposible de asimilar. Básicamente lo que el Señor está diciendo es, el libertador va a nacer en Belén, como nace cualquiera de los seres humanos, pero ese libertador que nacerá es eterno, ya existe desde la eternidad. Por eso sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es decir, que este libertador, aunque nacerá en el tiempo, es eterno. Ya veníamos preparándonos para este tipo de información gloriosa. Cuando vimos esas profecías en Isaías que nos decían que el libertador sería hombre 100%, pero Dios 100%. Recordemos, Emanuel, Dios con nosotros, Dios con nosotros. Emanuel, un nombre que implica que el libertador, que el salvador venidero, sería un hombre, porque nacería de una virgen, pero nacería como nacen los seres humanos, pero que sería Dios con nosotros, o sea, también Dios. Hombre 100%, Dios 100%. Otra profecía nos dijo que el nombre que recibiría ese libertador sería Padre Eterno. Y eso implica que el libertador entonces es Dios, hecho carne. Y ahora este versículo no solamente nos informa el lugar donde nacerá ese libertador, sino reconfirma en otros términos gloriosos que ese libertador nacerá como cualquiera de los seres humanos, pero que es eterno. Es el Dios verdadero, el Dios único, haciéndose hombre y naciendo como nace cualquier ser humano en Belén de Judá.
Así que tenemos aquí toda esta serie de profecías. Hay muchas, muchas más acerca del libertador. Pero solamente quería usar estas para representar todas las demás que hablan acerca de la venida del libertador de una manera tan amplia, tan enriquecedora, como no se había dicho antes en la historia. ¿Por qué? Porque Dios tenía el propósito de animar a su pueblo en su peor crisis a volver sus ojos a Dios y poner su confianza en Él, confiando en el libertador venidero y acercándose a hacer sacrificios de sangre, tipificando a ese Salvador, que como vimos en Isaías 53, también es llamado el Cordero. Un Cordero herido por Dios. Ahora, estas profecías que hemos visto nos animan, espero que sea así, a comprender el hecho de que siempre en la historia humana ha habido un plan de Dios para la redención, para la salvación de los pecadores. Siempre. Y este plan se ha mantenido y sigue manteniéndose en pleno siglo XXI, desde Adán y Eva. Y cada vez que el tiempo pasa, el Señor ha mantenido este eje de la promesa de este libertador y ha ido progresivamente enriqueciendo de significado esta promesa. Y así, para el tiempo de Miqueas, para el tiempo de estos profetas, ya el Señor está anunciando que está muy pronta la venida de este precioso libertador. Ahora, quiero que por favor nos ubiquemos en el último libro del Antiguo Testamento. El último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías. Vamos a ir a Malaquías. Bien. Último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. Eso quiere decir que después de Malaquías sigue el Nuevo Testamento, iniciando con Mateo. El último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. Vamos a ir a Malaquías capítulo 3. Vamos a ver el versículo 1 de Malaquías 3. Hay aquí una profecía muy importante y la he dejado para el final para poder hacer la transición hacia ya el cumplimiento de la venida del libertador. Malaquías 3:1 dice así: He aquí, yo envío mi mensajero. Es Dios hablando, diciendo, he aquí voy a enviar un mensajero. Ahora, ¿cuál es la tarea de ese mensajero que Dios va a enviar? Dice ahí, el cual preparará camino delante de mí. Vamos a explicar hasta ahí. Dios está hablando aquí en Malaquías 3:1. Y Dios está diciendo que Él va a enviar un mensajero. No dice su nombre, tampoco la fecha, pero va a enviar un mensajero. Y también el Señor expone cuál va a ser la misión de ese mensajero. Preparar el camino delante de mí, dice Dios mismo. Así que si me permiten parafrasear, es Dios diciendo, voy a enviar un mensajero a ustedes para que, enviado, prepare el camino para mi llegada. Así que es Dios mismo diciendo, antes de que yo los visite a ustedes, voy a enviar un precursor, alguien delante que prepare el camino, que abone el terreno para mi llegada. Así que en este versículo 1 del capítulo 3 de Malaquías es el libertador mismo como Dios hablando de su llegada y diciendo, antes de que me manifieste a ustedes, un mensajero, alguien precursor va a abonar el terreno, va a alistarlos, va a alistar el camino. Y sigue diciendo, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto o el mensajero del pacto, a quien deseáis vosotros. Este es el libertador, el anhelado, el esperado.
Así que estas profecías son magníficas, son hermosas, son preciosas. Y así entonces Malaquías cierra con esta preciosa profecía del libertador, el Señor mismo anunciando o preanunciando su venida a la tierra y advirtiendo que antes de que Él se manifieste en la tierra, un mensajero previamente habrá estado preparando el terreno para la llegada de Dios mismo, de Emmanuel, Dios con nosotros. Y una vez se da esta profecía, noten que en sus Biblias pasamos al Nuevo Testamento. Quiero que puedan hacer un ejercicio. Yo sé que están ahí en Malaquías. Si tienen su Biblia física, porque tal vez algunos de ustedes están mirando su Biblia digital y no podrán apreciarlo como en una Biblia física. Pero si están con sus Biblias físicas, ustedes verán que termina Malaquías y hay una hoja intermedia. Ustedes la podrán ver ahí. Hay una hoja intermedia y esa hoja intermedia es una hoja en blanco y simplemente dice Nuevo Testamento, ¿verdad? Yo voy a mostrarla aquí. En mi caso es esta Biblia. Está en blanco y dice Nuevo Testamento. Y antes de esta hoja está el libro de Malaquías. Inmediatamente después de esta hoja está el libro de Mateo. Esta hojita divide el Antiguo del Nuevo Testamento. Recordemos que el Antiguo Testamento termina con el libro de Malaquías, con la profecía del libertador que les acabé de dar, que acabamos de leer. Dios mismo anunciando su venida como el Salvador, pero diciendo que un mensajero previamente estaría en la tierra preparándole el camino. Y luego de que Malaquías da esa profecía, esta hoja que divide nuestros antiguos testamentos de nuestros nuevos testamentos representan la historia 400 años. Esta hojita representa la historia 400 años. ¿Qué es lo que hay entre la profecía de Malaquías y el libro de Mateo, que ya nos va a comenzar a relatar la venida poderosa del libertador, que también en esta historia hemos estado esperando, pero que sobre todo desde Adán se ha estado esperando? Así que esta hoja de la mitad representa la historia 400 años. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que después de la profecía de Malaquías, esa que acabamos de leer, por 400 años ya no hubo más profecía. Ya no hubo más escritos de hombres escogidos por Dios escribiendo la palabra de Dios. Por eso el Antiguo Testamento termina en Malaquías e inmediatamente sigue el Nuevo Testamento. Pero entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en la historia pasaron aproximadamente 400 años, en los que Dios no habló, en los que Dios no dio nueva profecía. Fueron 400 años de expectativa, de cumplimiento de todas las profecías que dijeron los profetas acerca del libertador venidero. Pero más allá de los profetas, de todo lo que se venía esperando desde Génesis 3:15, que el libertador apareciera para destrozar a Satanás por la cabeza, como serpiente que es, y con ese destrozo, con esa victoria, acabar con el pecado, acabar con la muerte, destrozando a Satanás. Es lo que la humanidad espera. Ahora, uno mira alrededor, hasta uno puede mirar aquí mismo en la propia vida, y uno espera tantas cosas en la vida: tener una casa, tener una esposa o un esposo, tener un buen empleo, tener una empresa propia. Tantas cosas espera uno en esta vida, pero lo que la humanidad debería más esperar es que lo que se dijo del libertador se cumpla. En esa época y en esta época, porque solo en él hay salvación eterna. ¿De qué te sirve a ti y de qué me sirve a mí haber logrado en esta vida el mejor escalafón académico, la mejor posición socioeconómica, haber logrado casarme con la persona que quería,
Si cuando fallezca voy a ir a una eternidad sin Dios, en tormentos y en dolor, como vamos a ver más adelante que se describe el lago de fuego. Puede que algunos de ustedes todavía piensen, no creo que haya un tal lugar como el lago de fuego. Eso dijeron las personas que se quedaron fuera del arca cuando se anunció el diluvio y en ese tiempo no llovía. Las personas dijeron, no creo que haya algo como un diluvio, jamás hemos visto llover. Y las evidencias arqueológicas han confirmado lo que la escritura muestra de manera trágica, un diluvio universal en donde muchas personas murieron. Y por eso tantos fósiles también. Y pasará igual si hoy sigues pensando que no hay un lago de fuego venidero, que ya está preparado para todos los que mueren en incredulidad, junto con Satanás y sus ángeles, como vimos en las primeras lecciones. Así que durante esos 400 años hubo expectativa del cumplimiento de la promesa de este libertador. Ahora lo que voy a hacer a continuación es hacer un breve repaso a través de imágenes para explicarles un poco qué pasó en estos 400 años en los cuales ya Dios no habló, por lo cual se suelen llamar a estos 400 años del silencio, porque Dios ya no dio profecía, solamente una expectativa de que todo lo que se había hablado del libertador se cumpliera. Pero Dios sí actuó, aunque no habló más durante esos 400 años, sí actuó e hizo cosas importantes, clave para preparar la venida del libertador. Así que voy a mostrarles rápidamente en una presentación un resumen rápido. Ustedes me confirman, por favor, cuando estén viendo la presentación. Sí, pastor. Perfecto. Un breve repaso con imágenes. Estas dos coronas, ¿las están viendo? Sí, señor. Bien. Estas dos coronas representan los dos reinos en que se dividió Israel. Reino del norte, yo lo estoy representando aquí con esta corona pequeña, y Reino del sur con esta gran corona. ¿Por qué los he representado así? Porque aunque el reino del norte fue 10 tribus y fue en extensión geográfica más grande, no obstante, el reino del sur, aunque fueron solo 2 tribus y su extensión geográfica más pequeña, fue por este reino que iba a venir el libertador, porque allí estaba la tribu de Judá. De este reino tenemos a David, el rey de Israel, de la tribu de Judá. Ahora, recordemos que más o menos este era el aspecto del tabernáculo, pero con uno de esos reyes, hijo de David, Salomón, ese tabernáculo ya no sería más un tabernáculo portátil, sino sería un glorioso templo situado en Jerusalén, al sur, en Judá, como ustedes lo ven ahí. Aquí lo podemos detallar un poco más de cerca, con algunos dibujos que parecen ser muy fieles a lo que la escritura describe. Un templo majestuoso, aquí ven ustedes la misma disposición, el altar del sacrificio, el lavacro que simbolizaba la limpieza, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero recordemos que Israel en el norte y Judá en el sur juntos se apartaron de el Señor, cayeron en idolatría, entregaron sus hijos, como se hace hoy con el aborto, entregaron sus hijos a los demonios, los sacrificaron, los mataron, adoraron dioses falsos que la escritura menciona como Quemos, Milcom, Astoret y muchos otros. Y por esta razón, y por muchos otros pecados, pero particularmente por el pecado de la idolatría, Dios juzgaría tanto al norte como al sur. Por eso Dios levantó reinos extranjeros. Aquí tenemos a Babilonia, Nabucodonosor, que serían usados por Dios para juzgar a la nación de Israel, sacarlos de su tierra, como en este caso vemos en una lámina, en una gráfica que nos ilustra lo que pasó con Jerusalén.
Sus habitantes salieron humillados por Babilonia, transportados al oriente, y la ciudad y el templo fueron quemados, fueron destruidos. Con el tiempo después, esa imagen que ustedes ven aquí es una reconstrucción posterior del templo, y este sería el templo al cual el libertador llegaría. Pero esto ya es una reconstrucción posterior a esos años de tragedia para Israel. De hecho, este templo que ustedes ven fue construido algo más de 40 años antes de que el libertador viniera. Con eso, aquí podemos ver unas imágenes que nos ilustran el trabajo de los profetas, anunciando la venida del libertador. Todos estos profetas preanunciaron la venida del libertador, escribieron acerca del libertador. Algunas de esas profecías las hemos estudiado entre el martes y hoy, pero se nos han quedado muchas de esas profecías sin estudiar. Las que vimos solamente son representativas de todas esas profecías que hay acerca del libertador venidero, que hablaban de su vida, hablaban de su humillación por causa de los pecados de la humanidad que vino a representar, pero también hablaban de su exaltación eterna, su resurrección. Y ahora quiero mostrar en esos 400 años de silencio, recordemos silencio porque ya Dios no habló, la última vez que Dios habló fue a través del profeta Malaquías, 430 años más o menos antes de la venida del libertador. Y esos 400 años ya Dios no habló más, pero hizo muchas cosas muy importantes para la venida del libertador. Pastor. A lo largo de estos 400 años, varias cosas sucedieron, varios grupos surgieron. Ustedes ahí en la presentación ven a un hombrecito con un puñal en su mano. Esa imagen representa uno de los grupos que durante estos 400 años surgieron y que para el tiempo de la venida del libertador va a existir. Los llamados celotes. Ustedes han visto a veces en sus Biblias esa palabra, la palabra celotes. Cuando ustedes vean la palabra celote o celotes, significa, en el caso de celote, un miembro de un grupo subversivo, un grupo revolucionario de esa época cuando va a venir el libertador, y que precisamente surgió durante esos 400 años. Muchos de ellos esperaban la venida del libertador. Quiero confirmar si están viendo las imágenes. Vamos a ampliar esta, vamos a ver si la pueden ver. Esta la están viendo ya, ¿verdad? Sí, señor. No la habían visto, ¿cierto? No, señor. Muy bien. Gracias entonces por confirmarme. Estas imágenes que ustedes están viendo refieren lo que estaba diciendo acerca de los profetas. Todos estos profetas hablaron sobre el libertador venidero. Y vamos a verificar si podemos pasar a la próxima. Cambió, ¿verdad? Sí, señor. Bien. Estos profetas, como les decía, hablaron y escribieron acerca del libertador venidero. Ahora, el último de esos profetas, como recordábamos para sintonizarnos otra vez con la presentación, fue Malaquías. Después de Malaquías viene un periodo que, como les decía, se denomina a veces los 400 años de silencio. Creo que ya lo están viendo, ¿verdad? Sí, señor. Ahí vemos, gracias, ahí vemos un hombrecito entonces empuñando una arma blanca, y este grupo llamado los celotes, durante estos 400 años de silencio surgieron y van a ser uno de los grupos representativos cuando el libertador venga.
Este grupo de personas era un grupo de personas subversivas y revolucionarias de su momento que esperaban el establecimiento de un reino que aplastara a Roma. Y por eso es que ellos, por la fuerza, intentaban cambiar el orden del gobierno y aplastar al Imperio Romano. Son una especie de guerrilla de ese tiempo. Otro grupo que surge durante estos 400 años son los fariseos y los escribas. Es durante estos 400 años que estos dos grupos van a surgir. Los fariseos son un grupo de hombres que originalmente eran piadosos, que en su corazón tenían la buena intención y el buen deseo de obedecer a Dios, de obedecer sus mandamientos, de conservar viva la esperanza en la venida del libertador venidero. Hoy, sin embargo, hablar de fariseo es como hablar de hipocresía. Eso es lo que se nos refiere. Y bien, esta es una alusión justa porque tristemente este grupo de fariseos, para el tiempo en que va a llegar el libertador, han degenerado en una vida de hipocresía, en la que por fuera y externamente muestran piedad, pero en su corazón hay maldad. En sus pensamientos hay perversidad. Eso es hipocresía. Y los escribas son personas que junto con los fariseos originalmente tenían el deseo piadoso de obedecer a Dios, de obedecer sus mandamientos, y se llaman escribas porque tienen una labor muy importante, y es la de transcribir todas estas profecías, transcribir toda la palabra de Dios que fue dada desde el Génesis hasta Malaquías, transcribirla para hacer copias manuscritas del Antiguo Testamento, de la ley. Ese es su trabajo, eran hombres expertos, conocedores de la Escritura, muy conocedores de la promesa del libertador venidero, y también estos escribas anhelaban la manifestación del libertador venidero. Eran los teólogos judíos de su época. Hombres que con el tiempo también fueron degenerando en la hipocresía y en la falsedad. Pero de todos modos, todos estos grupos surgen durante estos 400 años y son importantes porque para cuando venga el libertador, estos grupos van a tener que ver con la historia de este libertador. También surgen durante esos 400 años un grupo de hombres llamados los saduceos. Los saduceos son hombres de poder gubernamental. Si los fariseos y los escribas son hombres de poder religioso, los saduceos son hombres de poder gubernamental. Son, entre el pueblo judío, la aristocracia, aquellos que ostentan un poder económico y un poder social más alto y que están de parte del gobierno de turno, es decir, de Roma, y que están muy ligados con las políticas de Roma, y son estos hombres, los saduceos, los que tienen a su cargo el gobierno de los judíos para el tiempo en que el Señor Jesús va a aparecer, para el tiempo en que este Salvador va a aparecer. Ahí están entonces estos saduceos. El sumo sacerdote del que hemos estado aprendiendo en lecciones anteriores con el tabernáculo, ahora es parte de estos saduceos para cuando el libertador va a llegar. Son la clase gobernante, son las personas de mayor peso socioeconómico y gubernamental. Y también van a surgir durante esos 400 años al servicio del Imperio Romano los publicanos. Los publicanos son compatriotas judíos encargados de demandar de su propio pueblo los impuestos para el Imperio Romano, pero en ese demandar
los impuestos, roban. Los publicanos van a ser muy conocidos por cobrar excesivamente impuestos y enriquecerse a costa de su propio pueblo. Por eso los publicanos van a ser muy odiados. Este grupo de personas también surge durante estos 400 años de silencio. Todos ellos son importantes en esta historia porque para cuando se manifieste el Salvador, todos estos grupos existen y van a tener relación con el Salvador. También durante estos 400 años de silencio se organiza el tribunal, el alto tribunal judío, compuesto de 70 miembros de la aristocracia, 70 miembros del poder religioso, es decir, fariseos, escribas, y el poder gubernamental, es decir, saduceos, los que vimos anteriormente. Los más poderosos, hablando religiosamente y políticamente, conformarán este Sanedrín, esta alta corte suprema de justicia de Israel. Todo esto se está configurando en estos 400 años y esta corte es importante porque va a ser después la que va a tener entre sus acusados al libertador. Entonces, hay muchas cosas que están sucediendo durante estos 400 años de silencio que el Señor está haciendo, conduciendo su perfecto plan como un ajedrez para que todo cumpla el propósito eterno de Dios de salvar a pecadores. Ahí está entonces el Sanedrín y también tenemos aquí, durante esos 400 años de silencio, el fortalecimiento de lo que es la sinagoga. Para cuando el libertador se manifieste, la sinagoga va a ser una realidad. La sinagoga se trata de pequeños grupos de judíos, hombres, que se reúnen en distintas partes para leer la Torá, para leer la ley, para leer los profetas, para orar a Dios, para entonar himnos a Dios. Si pudiéramos decirlo de alguna manera, son pequeños grupos de culto en diferentes puntos. Allí donde hay 10 varones judíos, podía haber una sinagoga. Y las sinagogas son importantes porque también van a ser lugares en donde el libertador va a enseñar. Entonces, todo esto está surgiendo durante esos 400 años. Algo importante también que el Señor hizo durante esos 400 años es usar al Imperio Romano antes de que aparezca el libertador para que este imperio, reconocido entre otras cosas en la historia por ser los grandes constructores de carreteras, Dios va a usar a ese Imperio Romano para la construcción de carreteras. Una vía muy famosa, que es una vía hecha por los romanos, es la vía Apia, que conecta el occidente con el oriente, y una carretera que aún hoy día se puede ver. Los romanos fueron expertos constructores de carreteras. Ahora, Dios está usando eso durante estos 400 años porque el mensaje que va a traer el libertador va a tener que difundirse rápidamente por estos caminos. Por eso el Señor, durante esos 400 años de silencio, prepara a este imperio romano para que construya carreteras, para que una vez cuando llegue el libertador, su mensaje corra por estas carreteras de manera veloz. Y también durante estos 400 años de silencio, el Señor, usando a Alejandro Magno, va a crear un idioma universal, el griego koiné, en el que fue escrito el Nuevo Testamento. Griego koiné, esa palabra koiné, ese adjetivo koiné, significa un griego popular, es decir, el idioma del pueblo, el que habla todo el mundo. De tal manera que cuando el libertador venga, haya un lenguaje universal para que su mensaje, el mensaje de ese libertador, corra en términos sencillos, en términos populares, y como es un mensaje universal, corra por todas partes y sea entendido en lugares tanto cercanos como lejanos. Miren entonces cómo Dios está trabajando durante estos 400 años, aunque no hubo palabra de parte de Dios,
sí hubo actos de Dios durante este tiempo, preparando todo para la venida del Libertador. Y así entonces llegamos al final de esta lección hoy. 400 años de expectativa, sin palabra de Dios, sin profetas, pero de expectativa en cuanto al cumplimiento de lo que Dios ya había dicho años antes, muchos años antes, desde Adán y Eva, en Génesis 3:15, para la venida del Libertador, que aplastaría a la serpiente por la cabeza, aunque él sufriría una herida en su talón, pero no mortal, una herida de la cual se levantaría, lo cual ya las profecías que hemos visto nos han ampliado y enriquecido. Resucitaría después de esa cruenta muerte. Y bien, con esta lección entonces estamos preparados para pasar al Nuevo Testamento, en donde veremos ahora el cumplimiento de todo lo que hemos estado esperando. Ver toda esa promesa encarnada en el Libertador, apareciendo entre los hombres para liberarlos de la muerte eterna, para darles vida y vida en abundancia. Así que nuestra próxima lección, si Dios nos da vida, será entrar al Nuevo Testamento y ver la hermosura de este Libertador en cumplimiento de esa promesa que se hizo desde el Edén. Adán y Eva, allí en Génesis 3:15.